Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bacán, súper. Buenos días nuevamente. Espero que estés bien. Espero que hayan pasado un buen día entero ayer con lluvia, hoy día también. Creo que en estos momentos uno agradece no tener que pegarse el pique a San Joaquín, independiente de la situación, lógicamente. Bueno, hoy día vamos a continuar con redes neuronales. Vamos a profundizar un poco más en ciertas cosas que quedaron pendientes de la clase pasada y otras cosas más interesantes y profundas de las redes. Ojalá terminar no red neuronal completo hoy día, pero lo que tengo hoy día de backpropagation, cosa que veamos los ejemplos de código. Quiero recordarles que nos queda esta clase y dos más, ¿ya? Porque la última, la del próximo jueves, no de esta semana, de la próxima, em, es de revisión del enunciado, ¿ok? Entonces queda poco, queda súper poca materia, por lo tanto vamos a tratar de aprovechar lo que nos queda. Eh, a ver, José Manuel pregunta y lo de la tarea, ¿qué cosa específicamente la tarea? ¿Podría ser un poquitito más explícito? Ah, ya, lo de más tiempo. Ya, perfecto. Sí, eso lo vamos a discutir más tirado para el final. Sí, lo tengo planificado, no se preocupen, deberíamos alcanzar sin problemas. Prefiero que haya más gente porque todavía sigue siendo temprano y generar esas cosas las prefiero ver al final, ¿ok? Y bueno, y si no hay más gente, cuando vayamos a ver algún ejemplo antes de pasar a eso, lo podemos discutir. Ok, entonces, antes de seguir, ¿quedó alguna duda de la parte de redes neuronales? ¿O está todo claro? No dudas de la tarea. Ayer tuvieron la sesión de preguntas, hoy día se alcanza el tiempo, podemos verlo de nuevo. Y me refiero de esta materia, que soy medio iluso, asumo que alguno la ha estudiado, pero probablemente han estado con la tarea. ¿Alguna duda entonces, antes que partamos? ¿Nada? Ya, sí, Juan, por favor. Juan acaba de decir en el chat que se quedó con una duda. Ya, dice, en el perceptrón puede ser que los inputs no se relacionan nunca entre sí. Tú dices que vayan por caminos completamente independientes de la red. Mira, voy a ir a la siguiente diapo porque ahí nos puede ayudar. De lo que ya a eso te refiero. O sea, el fondo de este input que de cierta manera no esté conectado con eso, no esté conectado con esto. Lo mismo este input que no se conecta ahí, ni se conecta acá, ni esto lo corto y que pase directo para acá, este para acá, este para acá. Eh, sí, em, no sacas mucho, ya en general, dado que estas son redes, que hay un grafo subyacente, tú podéis conectar esto con quien quieras. Lógicamente, el conectar con distintas partes te va a hacer que aprendas distintas cosas. Ah, ya, me equivoqué, ahora caché, me equivoqué, no, me refiero a que si el perceptrón funciona así o no. No, el perceptrón funciona todos con todos, ¿ya? Todos los inputs o sea, cada input con todas las neuronas que vienen en la capa siguiente, luego cada neurona de esa capa se conecta hacia adelante con todas las neuronas de la capa que viene después y así eh, secuencialmente, ¿ya? Ahora, el perceptrón, ¿ya? Como lo vimos, es en el fondo una neurona de estas, o una unidad, ¿ya? Que es justamente lo que vimos, nos íbamos a concentrar en esto, ¿ya? Em, que es el perceptrón, ¿ya? Entonces, uno eventualmente podría tener varias salidas del perceptrón, ¿ya? Y eso significa que yo podría tener acá otro y acá otro, ¿ya? Y conectar todas estas a esto y esto podrían dar otra salida.
Que eso también se puede, no hay ningún problema, ¿ya? Pero sí, eso es el perceptrón. Justamente la idea es que tú al conectar todos con todos, entre comillas, eres capaz de capturar las relaciones escondidas en los datos, etcétera. Vamos a ver la próxima clase que eso no es tan así en la práctica, o sea, vamos a ver el teorema de aproximación universal que en el fondo dice, sí, puedes estimar todo con una red, pero hay ciertos problemas que recién, hace poco tiempo, unos, no sé, 10 años, que se empezaron a solucionar. ¿Ok? Ya, entonces, verá, aprovechando esa pregunta, pudimos avanzar un par de diapos. Brian pregunta, profe, ¿es verdad que en teoría es posible solucionar cualquier problema solo con una capa oculta? Sí, uno teniendo el problema de aproximación universal dice que uno con una red de una capa puede aproximar, con una capa oculta, perdón, puede aproximar cualquier función con cierto nivel de error arbitrario. Em, y si es con dos capas ocultas, más aún. El tema es que eso no dice nada, o sea, si tiene bounds con respecto a la cantidad de neuronas, el ancho de la red, como dice Víctor. Em, mientras uno más va creciendo en profundidad, menos ancho se necesita de la red. También hay ciertos límites que uno puede calcular de cuánto. Pero eso, lo único que está diciendo, que es una de las confusiones que uno tiene generalmente cuando trabaja con ese teorema, es que es capaz de aprender esa función, ¿ya? No te da ninguna garantía con respecto al sobreentrenamiento, no te da ninguna garantía con respecto a cuántas neuronas vas a tener, o sea, vas a tener ciertos límites, está acotado cierta cantidad o de algo, pero, pero no te dice exactamente cuántos, peor aún, no te dice cuánto tiempo te vas a demorar en calibrar eso, etc. Ya, es un teorema práctico porque te está asegurando que algo se puede hacer, pero en la práctica no tiene tanta utilidad. Y hay otro problema mayor aún, que era mayor aún, ahora a esta altura no es tanto, que es la no convexidad. ¿Ya? Vamos a ver cómo se genera eso, pero eso es un problema súper grande y te puede hacer que te quedes pegado en mínimos locales. De hecho, que ni siquiera, o sea, son mínimos locales, son puntos críticos, ¿ya? Partes muy planas de la superficie en que no, el gradiente no se mueve, ¿ya? Pero sí, en estricto rigor es verdad, ¿ya? Pero como cualquier cosa hay que tomarlo con calma, ¿ya? Entonces, bueno, el 58 se presentó el perceptrón, y el perceptrón habíamos visto que uno podía hacer cierta analogía con una neurona real y era media forzada, pero tenía cierto sentido y quiero dejarlo hasta ahí nomás, ¿ya? No quiero que se vayan con el mensaje que esto es una neurona. A pesar de que a mí de repente se me salga una neurona, etcétera, no piensen en una neurona biológica, siempre una neurona artificial que no intenta modelar de ninguna manera una neurona biológica. Ya es una abstracción que toma ciertas ideas, pero es otra cosa completamente. ¿Ya? Entonces, pensemos que queremos encontrar un perceptrón lineal para estimar funciones. Ya hay un perceptrón lineal que era si yo tenía un input X, ya, pongámosle un vector, y tenía un vector de pesos W, ¿ya? Que eran los pesos con que yo multiplicaba esto, la función del perceptrón iba a ser la suma en I de los XI por el WI, ¿cierto? Ese es el perceptrón lineal. Entonces, ¿cómo puedo entrenar un perceptrón lineal? Y para eso yo propongo tres preguntas. Una, ¿cuál podría ser una buena función objetivo para el problema? ¿Qué me podría indicar? ¿Cuál podría ser una buena función objetivo para el problema del perceptrón lineal en estimar funciones? Acuérdense, la función objetivo me dice cuán acorde está mi estimación actualmente con el objetivo, con la función en este caso.
Juan indica minimizar el error. Sí, correcto. ¿Qué error? Y después Víctor dice MSE, el mean squared error regularizado. Sí, no es necesario que sea regularizado. Vamos a ver que en las redes, a pesar de que uno puede regularizar, muchas veces no es necesario, salvo la regularización más básica, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué características tiene esa función objetivo? El error cuadrático medio. ¿Ya? Convexa. Fantástico, como dice Juan. ¿Y qué algoritmo de optimización podemos utilizar para este problema? Descenso a gradiente. Fantástico. ¿Ya? Súper bien. Entonces, yo voy a tener una superficie de este tipo, como la que veo en la slide. ¿Ya? Em, entonces, simplemente mi algoritmo para entrenar o calibrar un perceptrón va a ser el siguiente. ¿Ya? Yo voy a inicializar cada peso, ¿ya? WI a un valor aleatorio pequeño, por ejemplo. Ya de esto también se ha investigado harto de con qué valores inicializar la red. Para casos pequeños no hay mayores problemas, así que lo podemos hacer en este rango. Y luego repito, y luego inicializo los gradientes a cero. Ya tengo un vector de gradientes y para cada xi, en el set de entrenamiento, x las features y la función que quiero estimar, ¿ya? Eh, hago lo que se conoce como el forward pass, ¿ya? Lo voy a escribir acá. Esto es el forward pass, ¿ya? En que yo meto los valores por la red, por el perceptrón en este caso, y espero que salgan. Ya hago la estimación, ¿ya? Y luego, ya, para cada peso voy a calcular su gradiente. ¿Ya? Y ahí dice, de acuerdo a su implementación, lo voy a guardar en un acumulador. Ya no es nada sofisticado, una variable ya que voy a ir guardando las cosas. ¿Ya? No le den dobles lecturas. Y esto de calcular el gradiente desde la red se llama originalmente backward pass. ¿Ya? Entonces, mi red, siempre, cualquier red tiene un forward pass en que yo calculo la estimación, hago la inferencia, y tengo un backward pass en que yo calculo el gradiente. ¿Ya? Vamos a ver por qué, un par de slides más, por qué toma este nombre y no simplemente, calculo el gradiente. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto es lo mismo que habíamos visto con la regresión lineal. ¿Ya? Es el valor que tengo que predecir menos la predicción. ¿Ya? Eso lo multiplico por el xi correspondiente al peso i al que le estoy calculando el gradiente, y lo multiplico por, en este caso, un nabla, que es o un nu, no tengo idea, en realidad, sorry, que es el factor de aprendizaje, el learning rate. ¿Ok? Y aquí tengo este acumulador, ¿ya? Pero en el fondo voy a ir acumulando los gradientes para todos los ejemplos de cada peso y los voy a guardar ahí. José Antonio pregunta si WI es un valor, ¿cuál sería su gradiente? Eh, el que se calcula con esta expresión. WI recuerda que es el peso, ¿ya? Para el cual queremos encontrar sus valores para que el rendimiento de la red sea óptimo, o el rendimiento perceptrón, ¿ya? Entonces tú tienes X como input y W son los parámetros. Lógicamente que en cada iteración el W toma un valor, ¿ya? Pero es una variable que toma un valor al hacer la estimación, es el punto en que yo estoy parado. Eso no implica que no puedas tomar el gradiente, no es una constante esto, ¿ya? Y el gradiente se calcula con esta función de acá. Ya, perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo los gradientes estimados para cada peso, hago el descenso de gradiente, ¿ya? Que es el peso viejo más o menos, dependiendo de las constantes, el orden en el que yo haya puesto las cosas acá, ¿ya? Más o menos el gradiente y con eso, o sea, la actualización del gradiente y con eso hago un paso y ahí termino, ¿ya? Nada novedoso acá, es netamente el descenso del gradiente, ¿ok? Entonces, para
Voy a poner New Share y vamos a ir a ver inmediatamente un ejemplo rápidamente. Ya, debiesen estar viendo ahora la pantalla de el Jupyter Lab, ¿cierto? Sí, fantástico. Ya, voy a agrandar un poco la letra para que por problemas de resolución no se pierdan y si es que no se ve me avisan. Todos estos códigos que tengo hartos para la parte de redes neuronales van a estar subidos, ¿ya? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy, bueno, importando NumPy siempre, ¿ya? Y estoy declarando una variable n, que es el número de ejemplos, ¿ya? Un din, que es la dimensionalidad del input, o sea, el tamaño de x, ¿ya? Y el dout, que es la dimensionalidad de salida, ¿ya? El vector de salida. Y estoy diciendo que tengo entonces 64 ejemplos, 1000 dimensiones de entrada, ¿ya? Y una dimensión de salida. ¿Ok? Fíjense que acá no somos tan cuidadosos como en la regresión, no, acá creamos una matriz y los datos y chao. Ya eso ejemplifica un poquitito la potencia de las redes. ¿Ya? Entonces, yo creo datos de entrada y salida aleatorios, ¿ya? Y después quiero que piensen un poco qué relación tiene esto con el sobreajuste, ¿ya? Más aún, qué relación tiene esto con esto que les he mencionado, pero todavía no hemos visto en detalle, que lo veremos en la próxima clase, el teorema de aproximación universal, ¿ya? Entonces digo ya, el X va a ser una matriz de números aleatorios distribuidos con la normal, ¿ya? ¿Cuántos n? ¿Ya? ¿Y de cuántas dimensiones de i menos 1? Y para tener el bias el vector, yo le concateno atrás un vector columna de unos, ¿ya? Por lo tanto, cada dato va a ser 999 features y un 1 al final. ¿Ok? Ya. Recuérdense que eso era para evitar tener un coeficiente distinto de cero explícito como variable. Todo lo tengo así en el W. Y luego yo digo que el I va a ser NumPy random también de distribución normal. ¿Ya? Ahí da un poco lo mismo. Acá uno puede jugar. Y mis pesos iniciales también van a ser valores aleatorios, ¿ya? Que los guardo en esta matriz W. Ya, perfecto. Y voy a ejecutar eso, todo bien, que es lo que uno espera. Ya, acá hago una copia de los parámetros para quedarme, como estos son aleatorios, cada vez que yo ejecute esto quiero ver los mismos valores, ¿ya? Para asegurarme que converge de la misma manera. Fijo un learning rate de 1 por 10 elevado a menos 4. Uno puede jugar con esto, ¿ya? Pero en general tiene que ser un valor pequeño, parto con una pérdida enorme, ¿ya? Y digo esto de la iteración 1, digo que voy a seguir iterando hasta que la pérdida sea menor o igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, primera variable, la predicción, ypred, que le llamo acá, es x producto punto con w. ¿Ya? Ahora, recuerden que x es una matriz, w es un vector, por lo tanto lo que estoy haciendo acá es, gracias a las facilidades de NumPy, haciendo el producto punto entre cada fila de esta matriz X con el vector W. ¿Ya? Dot en NumPy es el producto matricial, esencialmente. ¿Ya? Entonces acá, como hago el producto matricial entre X y W, obtengo un vector IPRED donde está la predicción, de acuerdo al perceptrón lineal, para cada uno de los X. ¿Ok? ¿Ven todos eso? O mejor dicho, ¿hay alguien que no esté de acuerdo que X por W me da la predicción? ¿Nadie con problemas? Ya, excelente. Entonces, pues yo simplemente calculo la función de pérdida, que es un medio, el cuadrado entre la predicción, la diferencia entre I y la predicción, o la predicción e I, ¿ya? Calculo el cuadrado de cada eso, de cada uno de esos términos, multiplico por un medio y luego sumo, ¿ya? O sumo después multiplico por un medio, da un poco lo mismo. ¿Ya? Y esa es la pérdida. Y luego voy una cada 10 iteraciones, puede ser cada menos, pero para no abrumar al print de pantalla, voy a imprimir la pérdida, ¿ya? Y voy a el número de iteración. Ya. Rosita pregunta sobre el ypred, ¿ya? El ypred, o ypred, si uno quiere decirlo en inglés, es
la predicción que hace la red, recordemos que estamos, o sea, el perceptrón, perdón, recordemos que estamos viendo un perceptrón lineal y el perceptrón lineal lo único que hacía era calcular el producto punto entre el input y la variable W, que eran los pesos, ¿ya? Y que ese va a ser la predicción. Igual que una regresión lineal, ¿cierto? Exactamente igual que la regresión lineal, después pueden revisar el código y es el mismo código con distintos nombres de variables y operaciones un poco distintas que en la regresión lineal. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Em, al tiro voy a contestar la pregunta de Agustín, ¿ya? Luego, al yo hacer el producto punto, dado que estoy en este régimen similar a la regresión lineal, yo digo, ok, esa es mi predicción. Y mi predicción la voy a contrastar con el Y, ya que es el valor real. Y por lo tanto ahí yo calculo la pérdida. ¿Ok? Ahora, bueno, ahí Juan está contestando a Agustín, ¿por qué multiplica por un medio? Dado que es una constante, y yo voy a minimizar eso, porque queremos minimizar la pérdida, yo puedo multiplicarlo por cualquier constante y a pesar de que el valor mínimo va a cambiar, salvo que ese valor mínimo sea cero, el punto W donde encuentro ese mínimo no va a cambiar. Ya, por lo tanto, puedo multiplicar por lo que quiera y por lo tanto, como indica ahí Juan, dado que va a bajar el 2 con la derivada, se cancela y queda todo más simple. ¿Ok? Entonces, bueno, luego yo trato de ser un poco más ordenado con los gradientes, porque esto nos va a servir en 15 minutos más. Yo digo que el gradiente de la pérdida, grad loss, en función de IPRED, ¿ya? O sea, yo derivo loss con respecto a IPRED, va a ser igual a IPRED menos I, ¿ya? ¿Y de dónde sale eso? De lo que habíamos visto del cuadrado. Como IPRED menos I está al cuadrado, ¿ya? Baja el 2, se multiplica por un medio, ¿ya? Y eso lo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de IPRED menos I con respecto a IPRED es I, o sea, es 1, perdón, ¿ya? Por lo tanto, me queda que la derivada de la pérdida es IPRED menos I. ¿Ya? Este es el mismo ejercicio que hicimos antes con la regresión lineal. Solo que acá lo estoy ordenando de acuerdo a la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, luego, ya que yo hice la derivada de la pérdida con respecto a IPRED, si yo quiero calcular la derivada de la pérdida con respecto a W, por regla de la cadena, tengo que hacer primero pérdida con respecto a IPRED y luego IPRED con respecto a W. ¿Ya? Recuerden, la regla de la cadena, vamos a estar toda esta clase con la regla de la cadena. ¿Ya? Eh, si uno lo quiere ver operativamente, en el fondo es ir cancelando los factores de las derivadas arriba y abajo hasta que me queda la que yo quiero, pero de esa manera yo puedo encontrar la estructura y calcular las derivadas parciales de manera secuencial. ¿Ok? Entonces, si yo derivo IPRED con respecto a W, tenemos acá IPRED con respecto a W, me queda que va a ser igual a X, ¿ya? Para cada WI, la derivada va a ser el XI, ¿ya? Esto de acá es la derivada de un vector. Y la derivada de un vector se calcula como la derivada parcial de cada uno de los componentes. ¿Ok? Si están medios perdidos con esto, repasen cálculo. Es súper importante en esto. El código va a estar disponible, etcétera. Pero para entender esto correctamente, tienen que tener claro el cálculo. Ya no van a entender bien si no se acuerdan de la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, luego finalmente yo lo que digo, ok, el gradiente de la pérdida con respecto a W es lo que habíamos dicho, el gradiente de la pérdida con respecto a IPRED, ya, que es esto acá, producto con el gradiente de IPRED con respecto a W, que está, o sea, perdón, que es grad IPRED W, esto multiplicado por el gradiente de la pérdida con respecto a la predicción, que es esto acá. ¿Ya? Y ok, acá hago traspuesto, etcétera, pero es para que matricialmente calce y hago el producto de eso. ¿Ya? Y esa va a ser mi pérdida y luego hago learning rate por el gradiente y esto se lo resto al W y sigo iterando. ¿Ok? Es lo mismo que la regresión lineal, el algoritmo organizado un poco distinto. Entonces, fíjense, lo voy a ejecutar muy rápidamente, llegó al mínimo. ¿Ya? Fíjense, acá tengo 1000 valores de entrada. Voy a subirlo, un orden de magnitud, 10.000. A ver cuánto más se demora. Menos se demoró. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se demoró menos ahora?
¿Cómo es posible con un problema más difícil que se demore menos? No son más ejemplos, son los mismos 64 ejemplos. Ya Víctor preguntó si eran más ejemplos. No, le aumenté la dimensionalidad a 10.000. Y Tomás, muy bien dice overfitting. Exactamente. Lo vimos con SVM. Mientras mayor es la dimensionalidad, más probable es encontrar un hiperplano que divida los datos. Ya, dicho y hecho, aumentamos la dimensionalidad a un orden de magnitud y nos demoramos 7 iteraciones en encontrar la solución. ¿Ok? Ya. Perfecto. Este ejemplo va a quedar ahí, va a quedar publicado. Los que vienen también más tarde después, que es súper importante que lo entiendan, pero si lo que viene después, que tiene que ver con regla de la cadena, un rato más, los deja absolutamente perdidos, partan por este, ¿ya? Esta parte, ¿ya? El gradiente de cada una de las partes, pues los multiplico para obtener el gradiente total, ¿ok? Es súper importante. Ya, cambiemos de nuevo de contenido. Ya, debiesen ahora estar viendo de nuevo. Ah, ya, perdón. Tomás tiene una pregunta. No entendí por qué X era una matriz. Porque son los ejemplos. ¿Ya? Es la matriz de ejemplos. Cada fila es un ejemplo y cada ejemplo tiene 1000 dimensiones o 100 dimensiones o 10.000 dimensiones. ¿Ya? Entonces, por eso es una matriz. ¿Ya? Yo podría tener una lista de ejemplos. ¿Ya? Pero, y para que se acostumbren en el fondo a esta área de Machine Learning y en general la estadística, siempre, pero recontra siempre va a ser mejor trabajar las cosas matricialmente. ¿Ya? Es mucho más rápido. ¿Ya? Si no, y porque así uno aprovecha la álgebra lineal y la GPU, que son el acelerador por excelencia para este tipo de cosas, funcionan gracias, o sea, aceleran muchísimo la álgebra lineal. ¿Ok? Ya, entonces, continuemos. ¿Cómo quedaría entonces esta regla, la misma que vimos anteriormente, pero para un perceptrón sigmoidal? ¿Ya? Fíjense lo que estoy haciendo acá. Digo, mira, tengo mis inputs, ¿ya? Aquí estoy agregando el bias también. Los voy a multiplicar, o sea, voy a hacer xi multiplicado por w sub i, ¿ya? Y esto lo voy a sumar, como dice ahí. Y eso lo voy a llamar acá net, ¿ya? Y luego le voy a aplicar esta función de acá, ¿ya? No sé si recuerdan, un par de diapos más atrás, que yo les mencioné que el perceptrón era esto, ¿ya? Una serie de coeficientes multiplicados por la entrada, se suman y a eso se le aplica una función de activación, ¿ya? Que lo habíamos dejado ahí más o menos sin decir mucho. La función de activación del perceptrón lineal es la función identidad, ¿ya? Voy a poner acá, dado que tengo la suma de los WIXI, ¿ya? Eso después yo lo multiplico por la función identidad. Y me queda igual. ¿Ya? Y ese es el perceptrón lineal. Ahora, si yo quiero hacer el perceptrón sigmoidal, eso significa que mi función de activación, o sea, la que se aplica al producto punto de variable de pesos por entrada, ¿ya? Es la función logística, la sigmoide, que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo voy a calcular ahora como salida completa de la red, ¿ya? O sea, ahora mi IPRED, si nos basamos en la nomenclatura del código, va a ser igual a, ¿qué cosa? La sigmoide de el producto punto de X y W I. ¿Ya? Y esto para cada uno de los ejemplos. ¿A qué se parece eso? ¿Es tan es tan raro este perceptrón sigmoidal? ¿Se parece a algo de materia que hayamos visto antes? Es tal como dice Víctor y Francisco, es una regresión logística. ¿Ya? No es más que eso. Fíjense, es lo mismo, pero de cierta manera estamos viendo bajo la óptica de la red neuronal todas las cosas que habíamos visto antes, ¿ya? Que se parece un poquitito a este diagrama que yo les mostré, este chart donde estaba incluso el SVM, ¿ya? Y esto refuerza un poquitito el teorema de aproximación universal, que dice que la red puede hacer de todo, esencialmente, ¿ya? Entonces,
¿Cuál va a ser la regla de entrenamiento? Bueno, exactamente lo mismo que teníamos para la regresión logística, ¿ya? Ahora, yo cambio un poco la función de pérdida, porque acá estamos calculando el error cuadrático medio, ¿ya? No lo vamos a hacer con la máxima verosimilitud, se podría hacer, no hay ningún problema, pero en este caso lo estoy haciendo con i menos i, la estimación al cuadrado, y esto multiplicado por un medio. ¿Ok? Y si yo hago eso ocupando la función sigmoide, me quedo con la siguiente derivada. Y fíjense que no es nada distinto. Este TD menos OD, ¿ya? TD es es el I, y esto OD es el output de la red, y pred, ¿ya? Eso, ¿lo habíamos visto antes o no? ¿Hemos visto ese término antes, el I menos I pred? ¿Alguien me puede decir de dónde? Ya, Víctor dice todo el rato, sí, toda la razón. En la lineal, ya de hecho, más que en la lineal, es en todo porque es la derivada parcial de esto con respecto a Igor, ¿ya? ¿Cierto? Es lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Entonces, fíjense, esto es de le voy a poner, a le voy a poner acá Igorro para facilitar la lectura. Ya esto le voy a poner acá Igorro. Ya, este término de acá, ¿qué es? ¿Alguien lo recuerda? Un valor multiplicado por 1 menos el valor. ¿Nadie se acuerda? Era como la función, era como teta por x, por uno menos teta por x, algo así. Claro, es ¿Algo la así derivada de la dice? función logística. Ya era, Claro. si yo tenía de sigma a de x, perdonen lo feo de mi letra, eso igual a 1 menos sigma multiplicado por sigma. ¿Ya? Y claramente el sigma tiene que ser más bonito así. ¿Ya? Entonces es exactamente esto. Entonces acá yo lo que estoy diciendo es de Igorro con respecto a D, y acá le llaman O, con respecto a DO. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Perdón, esto es DO, porque ahí ya es DI con respecto a, dame un segundo que voy a borrar esa O que no es correcto. Ya, eso es, el igorro es finalmente lo mismo que la O, ¿ya? Por eso me confundí. Pero vamos a derivar eso con respecto a net, que es el parámetro del output, es el parámetro del igorro. Entonces esto es con respecto a net, ¿ya? ¿Ven por qué? ¿Ven dónde me había equivocado? En el fondo, igorro es igual a O, ¿ya? Por eso, es netamente un tema de nomenclatura. Entonces, de E a de igorro, ¿ya? Después yo voy a hacer de I con respecto a de net, donde net, fíjense que es el argumento que tiene acá, y esto que está acá, ¿qué es? Es El de término net, ese de la regla de la cadena, perdón, el término en la regla de la cadena de la derivada de net respecto a d doble i. exactamente. Oh, los WI. Entonces acá a d w i o d w le voy a poner para que sea todo. ¿Ya? Entonces, fíjense que apliqué directamente la regla de la cadena y obtengo esto de acá. ¿Ya? Ninguna ciencia, nadie está diciendo que la regla de cadena es algo sencillo de aplicar en expresiones grandes. ¿Ya? Uno puede marearse y morir en el intento, pero acá lo hicimos con calma y llegamos. ¿Ya? Entonces, esta expresión que tenemos acá, todo esto, ¿ya? Es la aplicación de la regla de la cadena a la función de pérdida, ¿ya? Y con eso obtengo la derivada del gradiente. Y es netamente primera derivada, segunda, o sea, derivada del primer término,
después aplicando la regla de la cadena del segundo y la del tercero. ¿Ya? Entonces, si uno lo quiere ver más operativamente, este se factoriza con este, simplifica con este con este, y esto termina siendo la derivada de la pérdida o del error con respecto a el W, que es justamente lo que queremos. ¿Ya? Matías pregunta, ¿D son las features de X? No, D son la cantidad de ejemplos. ¿Ya? Esto podría ser como la cantidad, es el len de una matriz X, ¿ya? De una lista X de ejemplos. ¿Ya? Es la cantidad de ejemplos que yo tengo. ¿Ya? Perfecto. ¿Ok? Ahí tengo la regresión logística o el perceptrón sigmoidal. Ninguna ciencia con respecto a esto, más allá de ser cuidadoso y aplicar bien la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, continuemos. Dado que sabemos lo que puede resolver una regresión logística, sabemos también lo que puede resolver un perceptrón sigmoidal, ¿cierto? Que son problemas linealmente separables. Porque mi espacio de hipótesis son las rectas que pueden separar. La normal de la recta en estricto rigor, etcétera, pero son los hiperplanos o rectas que pueden separar. ¿Ya? De hecho, uno puede ir más allá y decir que, mira, mi función de activación en vez de la sigmoide, que es súper suave, va a ser un escalón. Va a ser esto. ¿Ya? Que es no derivable y uno tiene que hacer ciertos arreglos por ahí, pero esencialmente sale casi lo mismo. ¿Ya? Y uno puede hacer eso. Entonces, sabemos que la regresión logística, ergo el perceptrón sigmoidal o el perceptrón con activación de escalón, pueden resolver este tipo de problemas, linealmente separables. ¿Ya? ¿Qué pasa con este tipo de problema? ¿Quién me puede decir qué pasa con este tipo de problema? Lo hemos visto harto este tipo de situación. ¿Ya? A ver, Víctor se está adelantando un poco, necesita dos capas, sí. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, quiero ir a los siguientes comentarios. José Manuel dice, en vez de un perceptrón lineal, usará uno sinusoidal. Ya, perfecto. ¿Qué podría pasar? Pero acuérdate que ahí lo que tú estás haciendo es netamente a un producto punto, ¿ya? Aplicarle una función. ¿Ya? Entonces, puede ser que en algunos casos uno pueda obtener superficies que son un poco más exóticas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero basta que yo empiece a aumentar la dimensionalidad de este tipo de ejemplos para que ocupar eso se caiga. ¿Ya? Podemos ir en más detalle en otro momento, pero a pesar de que uno podría decir, ya con un perceptrón sinusoidal, en que le aplico un coseno, yo puedo obtener cosas de forma más exótica, eso no te va a solucionar todo. ¿Ya? Em, entonces, fíjense que acá si yo trato de hacer algo lineal, no tengo cómo. Puedo tirar ahí, puedo tirar acá, 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 donde sea, y no voy a lograr separar perfectamente esto, porque para hacerlo necesito o dos líneas o necesito algo así. ¿Ya? Ya lo vimos con los SVM. ¿Ok? Entonces, como mencionaba Víctor, aquí yo puedo, ¿cómo es esto? Ocupar algo que habíamos mencionado antes, ya que son las múltiples capas que puede tener una red. ¿Ya? Entonces, para ubicarlos históricamente, en 1969, un señor de apellido Minsky, no sé si les suena, y si no les suena, búsquenlo, y si no les interesa, les va a terminar sonando en lo que queda de la carrera. El señor Marvin Minsky, junto con otro autor, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, sacaron o publicaron un artículo, un libro en realidad, donde se trataba el tema del perceptrón, ¿ya? Y se mostraba que el perceptrón no podía resolver problemas que no fuesen linealmente separables, ¿ya? Y en ese momento fue un balde de agua fría, ¿ya? Y fue un tremendo desastre porque toda la excitación que había en el área sobre, mira, por fin tenemos un método de aprendizaje general que puede aprender todo, se cayó, ¿ya? Ahora, estoy hablando de un perceptrón,
No estoy hablando de una red neuronal con múltiples capas, etcétera. Ya estoy hablando de un perceptrón, ¿ya? O de una serie de perceptrones donde cada uno es un output distinto. ¿Ok? Entonces hubo que esperar bastante tiempo, ¿ya? Para encontrar la solución a esto. Ya lo vamos a ver. Pero recuerden, tuvimos 11 años de gloria, de acá hasta acá, ¿ya? Hasta que criticaron al perceptrón, lo destruyeron, ¿ya? Minsky en particular, hasta que alguien encontró la solución, ¿ya? ¿Y cómo va la solución? La solución es algo por el estilo. Oye, mira, ¿saben qué? Dado que criticaron al perceptrón porque no puede aprender problemas que no sean linealmente separables, no puede solucionarlo, vamos a, dado que este esquema es tan general, vamos a agregar más capas, ¿ya? No cambia mucho la matemática, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para este problema de que lo tengo acá, I1, esta salida es igual al OR exclusivo, al SOR, entre X1 y X2, ¿ya? Veamos qué es lo que pasa. Ya X1 puede tomar el valor 0 o 1, ¿ya? Y lo mismo que X2. Entonces, fíjense que esta red de acá, si yo le pongo los pesos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, me puede solucionar el problema, ¿ya? Y si yo tengo función de activación escalón, ¿ya? Entonces, fíjense que si acá pongo 0 y acá 0, todo esto va a salir 0 acá, porque va a fluir el 0. Voy a sumar y multiplicar, todo lo voy a multiplicar por 0, por lo tanto va a salir un 0, ¿ya? Si acá pongo un 1, ¿ya? Esto se va a ir cancelando porque esto va a estar multiplicado por 1, acá menos 1, me va a quedar un 0, acá un 0, va a salir un 0 para allá, ¿ya? Por lo tanto, esto cumple, ya sea si x1, si yo tengo 0, 0, x1, x2, si yo tengo 0, 0 o 1, 1, y me va a retornar 0 y 0, ¿ya? Estamos bien. ¿Qué pasa si esto es 0 y esto es 1? Si esto es 0, ya aquí va a llegar un 0. Si esto es 1, acá va a quedar un menos 1. Y 0 menos 1 es menor que 0. Y por lo tanto, esto va a ser menor que 0, por lo tanto va a salir acá un 0. Como acá yo tenía un 1, va a llegar un 1 acá. 0 por menos 1 es 0, va a pasar un 1. 0 más 1 es 1. Perfecto. Entonces, si acá tengo 0, 1, esto me entrega un 1. ¿Ya? Y para el otro lado es exactamente lo mismo. Si tengo acá un 1 y un 0, si no me equivoco con eso, o 0 y 1, pero da lo mismo. En un lado me va a quedar un 0, porque la función me da, el producto punto me da negativo, por lo tanto el escalón me termina dando 0. Y por el otro lado va a quedar un 1 y va a pasar un 1. Por lo tanto, si tengo 1, 0, esto también me queda 1. Entonces, efectivamente, yo poniendo a mano los pesos de esto, logré generar una red que me resuelve el OR exclusivo. Víctor pregunta si que esto le recordó el HRS, ¿tiene algo en común? En realidad no. ¿Ya? Es bastante buena la pregunta porque el HRS tiene una conexión para atrás. ¿Ya? Acá no tenemos una conexión para atrás. ¿Ya? A pesar que vamos a hacer después un paso para atrás de la función, no tenemos una conexión hacia atrás. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿todos claros que esto efectivamente resuelve el OR exclusivo? ¿O alguien en contra de que resuelva el OR exclusivo? ¿Nadie? Ya. Excelente. Entonces, eh, Pablo pregunta qué hacían las flechas del menos 1. Multiplican el valor por menos 1. ¿Ya? Es la nomenclatura que hemos ocupado todo el rato con las redes, que en el fondo tú tienes un valor en el nodo y el peso que está asociado a la arista multiplica el valor de ese nodo por ese peso. Y de ahí llega al otro lado, y acá dentro de cada nodo lo que yo voy a hacer es sumar, ¿ya? Y luego aplicar una función de activación, que en este caso habíamos dicho que era el escalón. ¿Ok? José Antonio dice, no me queda claro cómo lo hace. ¿Puede ser un poco más específico con respecto a qué es lo que no te queda claro?
Ya, esperamos que José Antonio escriba o lo diga. Ya, ahí estoy. ¿Cómo calcula el output del SOR? Chuta, ya, no me aportaste mucho, pero bueno. A ver, yo acá tengo, de acuerdo a la tabla, X1 y X2, ¿ya? Que pueden ser 0, 0 o 1 cada uno, ¿ya? Entonces esto va a funcionar tal cual como las redes neuronales que hemos visto o los perceptrones que hemos visto desde la clase pasada, ¿ya? Si acá entra un 0, ¿ya? Y acá entra un 0, eso significa que ese 0 lo voy a multiplicar por 1, ¿ya? Por lo tanto me queda 0 acá. Este 0 lo voy a multiplicar por menos 1, llega un 0 acá, y lo que uno hace dentro del perceptrón, recuerden, era primero la suma de los inputs, ¿ya? Del input al perceptrón, ¿ya? Que en este caso ya viene multiplicado, ¿ok? Uno también podría decir que este 1 es el W1 del perceptrón de acá, ¿ok? Entonces 0 más 0 es 0, el escalón me sigue dando 0, y la salida de eso lo multiplico por 1, que me queda 0, ¿ya? El mismo cuento por el otro lado, llega 0 por acá, 0 por acá, perfecto, esto da suma y da 0, y de nuevo aplico acá lo mismo, la suma, después el escalón, ¿ya? Y eso me da 0, por lo tanto con 0 y 0 el output es 0. Y puedes repetir, José Antonio, el mismo ejercicio para cada uno y te va a dar esa tabla ahí, para cada uno de los 4 casos, ¿ya? Daniel pregunta, profe, ¿se han armado redes conforme flip-flop? ¿Tiene algún sentido hacerlo? ¿Una red con memoria? Sí, por supuesto. Están las redes recursivas y están las redes recurrentes. Escapan un poco al contenido de este curso, pero si les interesa, que espero que les interese, lo van a ver en el curso de Deep Learning, eso sin duda. ¿Ya? Y sí, se ocupan muchísimo. Tú necesitas de repente llevar un conteo de memoria de esto. ¿Ok? Entonces, ahora que esto está un poco más claro, les pregunto, yo acá llegué y puse estos pesos, ¿ya? ¿Alguna idea de cómo podría haber yo obtenido esos pesos? ¿Ya? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos aprender estos nuevos conceptos, estos pesos que están acá al entrenamiento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ya? Y la respuesta no es ir probando a mano hasta que me funcione. Ya eso funciona con lo Se exclusivo, pero no. podría haber hecho, Sí, dime, se por favor. podría, se podría haber hecho otra regresión que cumpliera justamente lo que se quiere, porque al final es como una, como el nombre le dice, es como una tarea intermedia, es como un preprocesamiento de los datos. Entonces, se podría de alguna manera quizás proponer una regresión lineal y al final los coeficientes te terminarían dando muy parecido a eso. Ya, perfecto. El problema es que acá una regresión lineal es una idea súper buena y la vamos a extender un poco más adelante. Pero acá tú tienes una regresión lineal, dos regresiones lineales, tres regresiones lineales, ¿ya? O logística o lo que uno quiera, y tienes que entrenarlas todas al mismo tiempo. Ah, son al mismo tiempo y Eh, pensaba que eh, eh, era una primera y después. lo que pasa es que, ya, imagínate tú las haces separados. Tú no sabes cuál tiene que ser el output de esta, ¿ya? O sea, tú podrías eventualmente hacerlo, ya, ok, los outputs van a ser esto, ¿ya? Pero esos outputs los estás fijando tú. Entonces, de nuevo estás cayendo en esto de poner a mano los pesos, ¿ya? Entonces, la solución Mm, sería entrenar estas tres regresiones simultáneamente, ¿ok? Pero estáis, no estáis tan perdidos, así que tranqui, estáis bien, ¿ya? Daniel indica ajustando los coeficientes según la diferencia entre el output y el valor de la función objetivo. Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Ya? Y esa técnica, para hacerlo, se presentó el 74, ¿ya? Y se conoce como backpropagation, ¿ya? Y a esta altura, si alguno de ustedes ha leído algo sobre redes neuronales en Internet o eventualmente algún paper, ¿ya? Quizá en el exploratorio, les tiene que haber aparecido el backpropagation en algún lado, ¿ya? Es la técnica que permite entrenar las redes neuronales, ¿ya? O variaciones del backpropagation, ¿ya? Y fíjense cómo fue esto. Teníamos el 58 perceptrón, 11 años después lo criticaron, ¿ya? Y 5 años después de esta crítica se presentó backpropagation como una solución a este problema del perceptrón, ¿ok?
Ahora, ¿qué es backpropagation? ¿Ya? Es un algoritmo que permite propagar, de ahí el nombre, la señal del error, ¿ya? A todos los nodos de una red para ajustarlo, ¿ya? Es una técnica súper, súper potente. El tema es que no es otra cosa que la aplicación recursiva de la regla de la cadena. Por eso yo fui tan majadero hace un rato con la regla de la cadena, ¿ya? No es más que eso, es regla de la cadena hacia atrás de manera ordenada, ¿ya? El tema es que esa regla de la cadena, que recuerden que la regla de la cadena me permite calcular una derivada, junto con el descenso del gradiente, ¿ya? Me permite entrenar redes de profundidad arbitraria, ¿ya? El tema es que no necesariamente va a ser con buen rendimiento. Eso lo vamos a ir discutiendo entre esta y la otra clase. ¿Ok? Este backpropagation es aplicable a cualquier tipo de red y función diferenciable. Eso es importante. El problema, como todas las cosas, es que existen infinitos detalles en la ejecución que hacen que la probabilidad de fracaso sea muy alta. ¿Ya? O sea, la probabilidad de que uno implemente backpropagation y salga bien a la primera es cero. Ya, absolutamente cero. O sea, con probabilidad 1, la probabilidad que funcione bien es cero. ¿Ya? Em, pero es súper interesante porque es netamente la regla de la cadena y un tema para ajustar los nombres de estos conceptos. De repente mucha gente habla de que backpropagation es el algoritmo que permite entrenar las redes. No, no es así. Backpropagation es el algoritmo o la técnica que permite calcular la derivada de una función ocupando una red como base. ¿Ya? El descenso del gradiente es el algoritmo que permite optimizar. ¿Ya? Entonces, el descenso del gradiente, ¿qué es lo que necesita? La derivada. ¿Cómo calcula la derivada de una red? Con backpropagation, que no es otra cosa que la regla de la cadena aplicada de manera recursiva. ¿Ok? Para que no se... De repente hay muchos textos en que hablan de, claro, yo entreno con backpropagation. No, eso no es estrictamente correcto. ¿Ok? Entonces, como cualquier cosa que tenga que ver con regla de la cadena, acá tenemos que ver derivadas, ¿ya? Entonces ustedes pueden empezar a imaginarse cómo queda la derivada de una red como esta, ¿ya? Porque tengo que hacer la derivada acá y después la derivada acá, etcétera, ¿ya? Y es algo como esto, ¿ya? Entonces yo puedo imaginar las caras de ustedes en este momento al ver estas cosas, ¿ya? No solo porque, chuta, sí, se ve bastante amenazante con una serie tenue, etcétera, sino porque mucha gente en computación no es tan ávida al cálculo. ¿Ya? Yo todavía no entiendo por qué termina pasando eso, pero pasa mucho. Em, pero por fortuna de todos ustedes y mía también, en realidad uno en la práctica no anda calculando las cosas así. ¿Ya? Entonces, en este curso, al menos cuando lo dicto yo, no vamos a ver backpropagation de esta manera. ¿Ya? No vamos a ver backpropagation con una derivada gigantesca que no cabe en la hoja y que a mí se me olvida algo, etcétera, y se echa a perder. No, ¿ya? Ya en este curso lo vamos a analizar con un esquema más moderno, más computacional, ¿ya? Que no se nos olvide que estamos en un curso de computación, ¿ya? Ahora, esto no quiero que lo tomen como que, oh, con esto no hay derivadas. No, sí, también está lleno de derivadas, pero nos vamos a ver estos corchos enormes que uno pierde el sentido, ¿ya? Lo vamos a ver desde el punto de vista, ¿ya? De los grafos de cómputo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un grafo de cómputo? Un grafo de cómputo es, valga la redundancia, es un grafo que representa todas las operaciones realizadas por una función hasta llegar al output, ¿ya? Es netamente poner en un grafo esto, ¿ya? Ustedes, no sé si a esta altura tienen como obligatorio, creo que no, el curso de compiladores, ¿ya? En el curso de compiladores uno hace algo parecido a esto, solo que el grafo no es de cómputo, sino que es la estructuración de cada una de las sentencias en un lenguaje, ¿ya? Un árbol de parsing, un árbol sintáctico, árbol semántico, una serie de cosas que se hacen así, ¿ya? Felipe pone, creo que ni conozco ese ramo. Sí, yo lo entiendo, no se hace hace tiempo, es lamentable, lamentable. Nosotros teníamos, aquí me voy a salir del tema un minuto, nosotros teníamos un semestre, cuando yo estudié civil computación, en que teníamos sistema operativo, compiladores, y no acuerdo qué otro curso más el mismo semestre, y todos nos decían ese es el semestre en que uno no duerme, porque cada uno de los cursos
tenía proyectos larguísimos, son difíciles, etc. Pero el tema es que uno de verdad aprendía muchísimo. Ya Compiladores es un curso sumamente importante en cuanto al conocimiento, es un curso complejo, ok, pero sumamente importante. Yo sé que Cristian Ruz en algún momento dictó Compiladores, creo que hace 2 años. Sería bien choro que lo dictara de nuevo, porque es un curso muy, muy útil. Quizá no porque uno diga, pero si no va a andar escribiendo un compilador. No, obvio que no, pues, pero entender cómo funciona es súper, súper importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, yo tengo los mismos W y los X por todos lados. Tengo W0, X0, W1, X1, W2, X2. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo acá es, mira, agarro W0 con X0 lo multiplico. ¿Ya? Entonces W0 por X0. Acá es W1 por X1. W2 por X2. ¿Ya? Y luego acá los sumo. ¿Ya? No lean tanto en que si es cuadrado es un input, a veces sí, a veces no, etc. Ya se entiende más o menos la estructura. Yo acá agarro estos dos y los multiplico. Y después entran a otro nodo, cada uno de estos tres, que se suma. ¿Ya? Entonces acá voy a tener la suma de los WI por XI, lo que tengo en este nodo de acá. Luego le voy a sumar un B, más B. ¿Ya? Luego lo voy a restar con I, menos I gorro. Y luego voy a elevar todo eso al cuadrado. ¿Ya? ¿A qué se parece eso? ¿Alguien me podría decir? Cuadrado. ¿Ya? Es el mínimo cuadrado, el error cuadrático, no medio porque aquí no estoy restando, pero el fondo esto de acá, ¿ya? Era una estimación, le voy a poner O, ¿ya? De output, ¿ya? Y este es el igorro, que en realidad yo estoy acostumbrado, perdón, ya, no, de hecho borré demasiado, ya, filo, pero hasta acá yo me confundí, ¿ya? Hasta acá yo tenía la suma de los WI con XI, ¿cierto? Y acá entra I, y yo a esto de acá le llamé I gorro. Ahí fue mi confusión, a la salida de ese nodo. Y después le estoy restando I, ¿ya? Y después lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, efectivamente acá lo que estoy haciendo es calcular la pasada para adelante de una regresión lineal, ¿cierto? Estoy agarrando el producto punto de pesos con input y le estoy restando el valor que yo tengo al que quiero llegar. ¿Ok? Ya, voy a saltarme algunas preguntas, no porque no sean interesantes, sino en honor al tiempo. Ya, yo creo que todas van a ir siendo resueltas más adelante. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá no es otra cosa que ponerle forma de grafo a una función. ¿Ya? Y yo tengo operaciones binarias, ternarias, etcétera, o unarias. Entonces, ¿qué función representa este grafo? La diferencia cuadrática entre el producto punto de variables de pesos por entrada y la variable que yo quiero estimar. ¿Ok? Entonces, la gracia es que podemos aprovechar esta estructura junto con la regla de la cadena para obtener el gradiente completo. ¿Ya? Y uno se preguntará, ¿cómo? Bueno, la gracia es que para resolver esto solo nos vamos a dedicar a analizar las derivadas locales. ¿Ya? No vamos a tener que analizar las derivadas grandes y empezar a arrastrar. Solo la derivada local en cada nodo. ¿Por qué? Porque como tengo una estructura de grafo, ¿ya? Todo lo que viene de la derivada de derecha a izquierda, ¿ya? Ya viene en el link, ya viene en la arista. O sea, yo acá estoy calculando derivadas y vienen hasta acá, ¿ya? Cuando yo calculo la derivada de esto, de suma a de lo que sea, x, pongámosle, y yo por la regla de la cadena tengo que multiplicarlo por algo, yo ya voy a tener ese valor acá, ¿ya? Y eso lo hace mucho más sencillo, ¿ya? Veámoslo más en detalle, ¿ya? Muchas de estas slides los tomé de Andrei Karpathy, que es un investigador, es el Chief of Science de Tesla, ¿ya? Es una de las personas más genios que conozco, y este tipo dictaba el curso de Deep Learning en Stanford, ¿ya? Y tomé varias de las diapos de ahí, ¿ok? Entonces, imagínense, esto es un nodo cualquiera de este grafo de cómputo, un nodo cualquiera, ya en que yo tengo estas activaciones que le llama acá, que son las entradas, asumamos XY, aplico una función y esa función me entrega como resultado Z, ¿ya? O sea, yo puedo decir que Z
es igual a f de x, y. ¿Ok? Ni una cosa muy sofisticada ahí. Entonces, yo voy a calcular el gradiente local, ¿ya? Para cada uno de estos, ya que sería de z a de x, que es con respecto a ese, y de z a de y, ¿ya? Yo puedo calcularlo porque recordemos que f de x, y igual a z, yo tengo la expresión funcional de f, la conozco, porque sé lo que hace cada uno de los nodos, por lo tanto yo puedo fácilmente, dependiendo de las habilidades de cada uno con las derivadas, calcular de z a de x y de z a de y. ¿Ya? Y en general, las funciones que uno calcula en cada nodo son bastante simples. Perfecto, pero después llego y digo, chuta, ¿cómo voy a calcular la derivada del error? Porque yo lo que quiero es calcular la derivada del error completo con respecto a x, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí viene la gran gracia. Yo tengo los gradientes de antes que vienen desde el lado derecho de mi grafo. ¿Ya? Entonces acá le llama L en vez de E. La derivada de L con respecto a Z ya venía calculada de antes. ¿Ya? Y por la regla de la cadena, la derivada que va a salir de acá es de que yo quiero que sea de L a de X, es simplemente de L a de Z, lo que venía por acá, multiplicado por de Z de X. ¿Ya? Y eso va a salir para allá y esto a su vez se va a conectar con otro nodo que puede estar acá, etc. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer yo para ir calculando las derivadas en una red es agarrar el mensaje que viene desde adelante hacia atrás y multiplicarlo por cada una de las entradas, que ahora son salidas, por la derivada parcial para ese lado. Y nada más. ¿Ya? Ustedes pueden estar diciendo, chuta, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé la función? ¿Puede ser complicado? Generalmente no. Generalmente esta función es algo sumamente simple. ¿Ya? Vamos con un ejemplo para que quede un poco más claro. Yo creo ¿Profe? que... Sí, dime, por favor. ¿La función f tiene que ser convexa? No, no convexa, tiene que ser diferenciable. Ya. No es necesario que sea convexa porque tú no vas a minimizar f, ¿ya? Tú vas a minimizar tu error. Ahora, ahí sale al tiro de que si f no es convexa, esta combinación de f's no va a ser convexa. Sí, no es convexa. De entrada, no tenemos por qué asegurar eso. Ya. Ok, entonces veamos. Este ejemplo, lo que tenemos ahí, ¿qué es esta función de acá? ¿Qué está calculando? ¿A qué se parece? Es la logística de nuevo, ya que tantas veces la hemos visto. ¿Ya? Esto es esencialmente un perceptrón sigmoidal. ¿Ya? Entonces fíjense lo que tengo. Tengo W0 vale 2, X0 vale menos 1 y así otros valores. Y acá los multiplico, me da menos 2, estos dos los multiplico, me da 6, etc. Y ahí sigo la secuencia en que este grafo me representa exactamente esta función. ¿Ya? Hago el W.x, le sumo después el W2, ¿ya? Eso es hasta acá. A esto le sumo 1, ¿ya? O sea, perdón, esto lo multiplico por menos 1, que es ese menos de ahí, aplico la exponencial, le sumo a esto 1 y después hago 1 partido por esto, ¿ya? Y el resultado me da 0.73. ¿Ya? Pueden revisarlo ustedes, hacerlo con la calculadora, pero si yo sigo la regla del grafo de cómputo me da esto. Y fíjense que estoy haciendo lo mismo que la función. Multiplicación binaria, o sea, operación binaria, que es la multiplicación entre cada uno de los términos. Luego sumo con el término libre de x, ¿ya? Multiplico todo eso por menos 1. Elevo con la exponencial, eso de allí. Sumo 1, que es ese término de acá a la izquierda, y hago después 1 partido por todo esto, que es lo que lo doy vuelta. ¿Ya? Todo de acuerdo a la regla. Perfecto, entonces vamos a hacer ahora el cálculo de la derivada parcial ocupando, o sea, de la derivada completa, perdón, ocupando backpropagation y ahí pongo ciertos términos, ¿ya? Que vamos a ocupar. Entonces, primera cosa que se tiene que dar cuenta, acá está denotado en rojo, yo enchufo acá un 1, ¿ya? Que este va a ser el primer valor que entra para calcular la derivada hacia atrás. ¿Alguien se le ocurre por qué estoy poniendo un 1 ahí?
¿O por qué puedo llegar y poner un 1? Más allá de que multiplicar 1 por cualquier cosa no cambia, ¿ya? Ya, Víctor, súper bien, súper bien, ¿ya? La derivada acá, lo que yo tengo es la salida, ¿ya? Entonces ahí yo tengo, le voy a poner de, yo tengo acá f, ¿cierto? ¿Ya? Cada uno de los nodos está indicando una variable también distinta, ¿ya? Si esto fuese un nodo, sería el nodo f, ¿ya? Por lo tanto, la primera derivada que entra sería de f a de f, que es la derivada de la función con respecto a sí misma, y eso es 1. Por eso acá yo puedo meter en 1. ¿Ya? Desde un punto de vista más operativo, como esto va a ir multiplicando todas las otras cosas, el 1 me asegura que no va a ser escalada mi función objetivo. ¿Ya? Pero el motivo fundamental es porque yo estaría calculando la derivada de la función con respecto a sí misma. ¿Ya? Perfecto. Entonces, primer cuadradito que tenemos ahí, yo voy a calcular, eso es 1 partido por x, yo sé que la derivada de eso es menos 1 partido por x cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que calcular ahí? ¿Cuál va a ser la derivada parcial? O sea, de 1 partido por x a de x. ¿Ya? Eso es menos 1 partido por x cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la derivada parcial acá? Va a ser 1 multiplicado por menos 1 partido por ¿cuánto? Dígame la expresión, no necesariamente el valor. ¿Qué valor tiene que estar al cuadrado? 1.37 o 0.73. 0.73, ¿no? A ver, 0.73, ¿qué es? Eso es igual a f, ¿ya? 1.37 es el x, ¿ya? Y aquí me está diciendo menos 1 partido por x cuadrado. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es menos 1 partido por 1.37 al cuadrado, ¿ya? Por 1, o sea, 1 partido, multiplicado por esto, que eso da menos 0.53, o sea, y eso multiplicado me da menos 0.53. ¿Ya? Esto es la típica confusión que uno tiene de por qué multiplico por el f o por el x, es la derivada con respecto al x. ¿Ok? Sigamos entonces. Aquí yo estoy sumando un 1, ¿ya? Que es la derivada que tengo acá. La derivada de c más x es 1. O sea, yo tengo una variable y esto le sumo una constante. La derivada es 1. Por lo tanto, si tengo menos 0.53 ahí, la derivada sigue siendo menos 0.53 hacia atrás. ¿Ok? Vamos con la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Por lo tanto, lo que yo tendría acá sería menos 0.53 por ¿cuánto? Por menos 1 por e elevado a menos 1. ¿Ya? Y eso me da menos 0.20. ¿Ya? Acá yo estoy multiplicando por menos 1. La derivada de a por x es a. Por lo tanto, yo voy a tener menos 0.2 multiplicado por menos 1. ¿Ya? Y eso me da 0.2. Siguiente, ¿ya? La suma. ¿Cuál es la derivada de la suma en este caso? ¿Ya? Si esto de acá le llamamos x y esto de acá le llamamos y, yo estoy calculando x más y. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de eso con respecto a x? 1, ¿cierto? Y la derivada de eso con respecto a y también va a ser 1. Por lo tanto, aquí va a pasar directamente el valor que yo tenía para cada uno de los lados. ¿Ya? O sea, la suma no modifica la derivada. ¿Ya? Lo único que hace es dividir en dos caminos distintos esto, pero replicando el valor. ¿Ya? Es súper interesante ver ahora cómo, desde como la perspectiva de circuitos o de redes, cómo funciona la derivada.
¿ya? Y la derivada lo que hace es redirigir el flujo de datos para los dos lados de la misma manera, ¿ok? Para los dos lados es exactamente lo mismo, ¿ya? Esta suma es el mismo análisis y acá, veamos la multiplicación, ¿ya? Aquí yo tengo que hacer de x y partido a de x, ¿ya? ¿Cuántos de x y a de x? Y, Sí. ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que yo voy a multiplicar de manera cruzada, como aparece acá. 0.2 lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Para ir para arriba, lo voy a multiplicar por este valor de abajo, por menos 1. Y si voy a ir para abajo, lo voy a multiplicar por el valor de arriba. Entonces, la derivada con respecto a x0 va a ser igual al 0.2 multiplicado por el valor que yo tenía para w0. ¿Ya? Y así lo mismo para abajo. Entonces, súper interesante. La multiplicación lo que hace es ponderar la derivada por el factor contrario. ¿Ya? O sea, la derivada de la multiplicación me pondera hacia atrás por el otro valor. Si yo quiero con respecto a la derivada con respecto a x, tengo que multiplicarlo por y. Y tiene sentido, porque la tasa de cambio de x, si x crece infinitesimalmente, ¿ya? Va a crecer ¿cuánto? Y, el valor que lo está multiplicando. ¿Ok? Ya, no pretendo que quede meridianamente claro, ¿ya? Esto no es para nada fácil de seguir, ¿ya? Pero acá está el ejemplo, ¿ya? Antes de que terminemos, me gustaría que lo viéramos un segundo en código, ¿ya? Discard esto, ¿ya? Al tiro debiésemos ver el Jupyter Lab. Denme un segundo. Esto es backpropagation. Ya. Entonces, esto ojalá que no nos tome tanto tiempo. De nuevo, como les decía, el código va a estar disponible. Jupyter Lab. Ya, debiesen ver de nuevo el Jupyter Lab, ¿cierto? Oh, ya, la tarea, Dios mío, santo. Ya, ok, hablemos al tiro de la tarea. O sea, no sé qué tanto hay que hablar de la tarea, si es como obvio que si alguien dice quiero más tiempo, todos se van a sumar porque quieren más tiempo. Ya no conozco muy poca gente que haya dicho no quiero más tiempo. ¿Ya? Y por último, si alguien cree que no se necesite más tiempo, generalmente se hace causa común. Así que en realidad no hay tanto que conversar. A ver, por mi lado no hay ningún problema en dar más tiempo, ¿ya? En el fondo ustedes, entre comillas, se están quitando tiempo para las otras cosas. El enunciado de la tarea va a seguir apareciendo la próxima semana. Eso no va a cambiar porque hayamos dado más tiempo para esto. Justamente la idea de que tuvieran esas semanas para que pudieran eh, estudiar la materia antes de la otra tarea, pero bueno, ok, así que yo no tengo ningún problema en hasta el domingo. Em, no más que el domingo, porque los ayudantes también tienen que corregir, ¿ya? Y los ayudantes están haciendo todo el esfuerzo por ir corrigiendo las cosas que quedan. Yo ya tengo la pauta de la tarea 3, ¿ya? Es súper corta la solución, sacando las partes de programación, que eso, claro, puede tomar más tiempo, pero las otras son súper cortas, así que no digo que no tengan mayor problema en hacerlas, no digo que sea fácil, digo que las soluciones uno puede escribirla de manera bastante corta. ¿Ya? Así que voy a anunciarlo hoy día, esto queda para el domingo. Y eso, a ver, Agustín dice, ¿se sabe algo cómo será el cálculo de la nota final? Em, a ver, yo al menos lo tengo bastante claro para la gente que se exima va a ser, se van a mantener las ponderaciones de antes, ¿ya? Con la diferencia de que ahora tarea, a ver, no es que estemos quitando evaluaciones, sino que estamos duplicando notas de la evaluación, ¿ya? O sea, si ustedes en la tarea 3/I3 se sacan un 6.5, eso significa que en la tarea 3 tienen un 6.5 y en la nota que correspondía a la I3 tienen un 6.5, ¿ya? Entonces, de esa manera queda todo más o menos igual. Esa fue la idea que teníamos con Jorge. ¿Ya? Ya, déjenme, ya esto no tiene mucho sentido, son las 9:50 ya, filo, lo vamos a dejar hasta acá. Voy a subir este código Backpropagation 1,
lo voy a dejar subido al sitio junto con el código anterior. Sería ideal si lo pueden revisar, porque la próxima clase vamos a partir revisando este ejemplo y los 4 o 5 códigos más que tengo de backpropagation, ¿ya? Eso va a ser el jueves, y de ahí vamos a... debiésemos terminar la parte de redes neuronales y de ahí ojalá empezar este mismo jueves con la parte de Deep Learning, ¿ya? Ojalá, va a depender del tiempo, pero ojalá partir con eso. José Manuel pregunta entonces, ¿tenemos examen? ¿Cómo va a funcionar? A ver, no es que tengan examen, la regla de exhibición del examen va a ser con un 4. Aquellos que tengan de 4 para arriba, o 3,95 para arriba, no tienen que dar el examen, ¿ya? Y vamos a ver, todavía no tenemos claro si vamos a ser estrictos con eso en el sentido de que si alguien tiene sobre 4 no da examen, ¿ya? A pesar de que quiera subir la nota, no lo tenemos claro porque va a depender mucho de la pega con que estén los correctores, ¿ya? Ahora, en general, uno no tiene por qué negarle la opción a nadie si quiere subir la nota. Pero si alguien tiene nota bajo 4, sí va a dar, porque supongo que no quiere reprobar el ramo, sí va a dar este examen slash tarea slash no tengo idea cómo lo vamos a hacer, pero ahí idearemos alguna evaluación para las personas que están bajo 4. Eso, así que no existe, no es que tengan o no tenga examen, sino que bajó la regla de exhibición al 4, cosa de aliviarles un poco la carga en caso de que ya hayan pasado y no necesiten hacer más cosas y quieran pasar. ¿Ya? Eso, creo que entonces una evaluación recuperativa básicamente no es recuperativa porque no vamos a borrar las notas anteriores. ¿Ya? Entonces no es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero es recuperativa en el sentido de que los va a ayudar a salir de la situación. Eso. Ya pues, espero que estén muy bien, sigan cuidándose, espero que se mantengan todos lo más sanos posible. Nos vemos el jueves con la siguiente clase. Vamos a terminar de ver esto de backpropagation, vamos a terminar de ver las redes neuronales tradicionales, y espero, ojalá, empezar a ver Deep Learning, cosa de tener la clase del próximo martes entera para Deep Learning. Eso, que estén muy bien, cuídense y estamos hablando. Bueno, cualquier duda por el chat o incluso por mail, etc. Ya pues, que estén súper bien. Chao, chao.